Hola, ¿cómo están? En este video aprenderemos a trabajar una interfaz gráfica de usuario mediante el lenguaje Python para trabajar con protocolo Modbus TCP. Ya en videos anteriores había hecho algo similar con lenguaje de programación Java y también con Visual Basic.net. Y bueno, en este caso voy a usar Python. Vamos a aprender a usar o a hacer esta interfaz gráfica de usuario que tengo acá. Vamos a trabajar con la tarjeta ESP32 que la tengo por aquí. Ya en videos anteriores pues la usaba mucho. Y la idea es poder comunicarnos a través de Modbus TCP desde nuestra aplicación, desde nuestra interfaz gráfica de usuario para poder hacer ciertas acciones en el ESP32. Vamos a trabajar con un coil. Aquí el coil va a estar simulado con el LED que tengo en esta parte. Vamos a leer también información de este sensor de temperatura que es una termocupla tipo K. En ese caso pues usé un MAX 6675 que digamos es un circuito digital que acondiciona la señal de la termocupla. Vamos a aprender a leer registros mediante Modbus con la aplicación, con la interfaz gráfica de usuario que hagamos. Y bueno, nos comunicaremos con el SP32. Sin embargo, pues lo que hagamos acá también lo pueden replicar si tienen otros dispositivos como PLCs, variadores de velocidad, módulos de temperatura, módulos de entradas y salidas con relés. También lo pueden replicar porque digamos las librerías que trabajemos acá pues son genéricas para cualquier aplicación tipo Modbus. Entonces, lo que vamos a hacer es en la primera parte del video les explicaré las conexiones de la SP32 con los dispositivos, digamos, de hardware que tengo acá. También les voy a explicar cómo la arquitectura de red. Yo todo aquí lo tengo conectado con un router, mi computador y el ESP32. Y luego pasaremos a la parte de explicación ya del código, que es la que tengo acá para la interfaz gráfica de usuario. Les explicaré las librerías que usé. Una de ellas es PaySimple GUI, que es para hacer la interfaz gráfica de usuario. Y otra es Easy Modbus, que ya lo usaba en otros videos para hacer la parte de comunicación por Modbus. Bien, entonces vamos a la primera parte del video. Bueno, a nivel de hardware para el ESP32, que como les comentaba es el que yo tengo en esta parte de acá, con el MAX 6675 y bueno, aquí mi LED que va a emular el coil o la bobina de salida para nuestro protocolo Modbus, pues usé este esquema de conexión que tengo acá. Entonces tengo mi tarjeta ESP32. Tengo por aquí mi módulo que es el MAX 6675. Tiene este pinout. Entonces lo que vamos a hacer es conectar pues tierra a la tierra a nuestro SP32, BCC pues a los 5 voltios de nuestro SP32. Hay unos pines que son el SCK, el chip Select y el SO. En ese caso el SCK lo conecté a la entrada 18, al GP18 de nuestro SP32, el chip Select a la entrada 5, al IO5 y el SO a la entrada 19, al IO19. Ya después, pues la idea es que ustedes conecten su termocupla, en este caso pues la tipo K, la conecten bien pues a este integrado. Básicamente esas son las conexiones de hardware. Para el coil, digamos que es el que vamos a manipular. Recuerden que en Modbus yo tengo holding registers o registros de sostenimiento que me almacenan información, pero también yo puedo activar coils que son, digamos, salidas físicas en el dispositivo que tengo como cliente mediante SP32. También puedo leer información de ese cliente, puedo leer un único bit o puedo leer varios bits al tiempo, etcétera. Eso depende de la función Modbus que ustedes empleen. Si digamos tienen duda un poco sobre el código de función Modbus, les recomiendo que miren en mi canal un video que habla acerca de cómo entender el protocolo Modbus, qué componentes tiene, cuál es la trama, etcétera. Entonces en mi canal hay un video sobre esta parte y bueno, ahí pueden entender un poco mejor los códigos de función, que es algo importante en el protocolo. Por ahora pues vamos a escribir un coil, una salida que va a estar en la IO22, en el GP22, LED normal con una resistencia de 220 ohmios pues a tierra. Básicamente ese es el esquema, digamos, de hardware que usé.
Ya a nivel como de red, pues por aquí lo que voy a usar entonces mi ESP32 va a estar conectado mediante Wi-Fi a un router, que es el que ustedes ven en esta parte de aquí, es este. Y bueno, mi PC también está conectado a ese mismo router. Entonces esa va a ser como digamos, no sé si sí, digamos la arquitectura de red que trabajé para este caso. Bien, entonces básicamente esas son las conexiones que debemos seguir y bueno, vamos a la segunda parte del video en donde les voy a explicar qué librerías usé, cómo hice el código para el ESP32 con Arduino y cómo hice mi código para Python. Bueno, en esta parte, en esta segunda parte les voy a explicar cómo hice mi código en Arduino para trabajar con ESP32. Ya en mi canal siempre, digamos, es recurrente que yo use esta librería que es la Modbus ESP8266. Es una librería muy completa, digamos, abierta. Ustedes la pueden descargar. Les voy a colocar pues el enlace en la descripción del video. Y bueno, lo que vamos a hacer pues es code acá y vamos a descargar pues digamos la carpeta que tiene todos los archivos necesarios. Aquí en esta parte que dice SRC, pues entonces en esta están todas las librerías que se necesita para trabajar mediante protocolo Modbus con nuestro ESP32. Adicionalmente, como estoy trabajando con el MAX 6675, hay una librería que también se las voy a dejar en la descripción, que es esta que les estoy mostrando. Es una librería, digamos, usada de Adafruit, es muy usada de Adafruit. La idea es que la descarguen y la incorporen dentro de la carpeta donde tienen su proyecto. Está la librería. ¿Cómo así? Siempre que nosotros estemos trabajando un sketch en Arduino, si ustedes se fijan, dentro de la carpeta Arduino, en mi caso, es esta que dice ESP32GUI Max 6675. Entonces, dentro de ese están todos los archivos, tanto de la primera librería que les mostré de Modbus como del Max, que son estas dos, del Max 6675. Cuando ya tengan eso, también les voy a dejar el código base que trabajé. Este fue el código base. Entonces, primero, pues se incluye la librería para trabajar con el SP8266 o SP32, como les decía, así se llama la librería. Incluimos la librería del Max 6675, que es para nuestra termocupla tipo K en este caso. Esa librería exige una serie de pines que en este caso, bueno, se llama el DO, que como habíamos dicho, pues el DO es el que está en esta parte de aquí, o SO, bueno, en algunos módulos se llama ese SO, que va, digamos, al pin 19, la IO 19, chip CLDAC 5 y CLCAL 18, tal cual como les había mostrado, ¿dónde está? Aquí, como les había mostrado en este esquema, miren que el chip CLD que es el 5. Cuando ya tengan eso, iniciamos, digamos, la librería, declaramos como un objeto de inicialización con los pines anteriores y a partir de ahí lo que vamos a hacer es trabajar con la librería de Modbus. Entonces vamos a declarar un primer registro. Este es un registro de entrada, ¿cómo así? En este registro vamos a coger la temperatura de nuestro MAX 6675 y vamos a almacenarla en este registro. La librería o en general Modbus, cuando estemos trabajando con Modbus necesitamos unos registros, unos holding registers o también podemos tener unos registros de entrada que es donde se va a almacenar nuestra información para que después el dispositivo cliente pueda leer la información de esos registros y almacenarla y procesarla. En este caso vamos a hacer una lectura con nuestra interfaz gráfica de usuario. Entonces, ese va a ser el registro de temperatura. Está en la dirección 100. En la dirección 101 vamos a tener un coil. El coil es una salida física de nuestro dispositivo al que queremos manipular remotamente mediante TCP/IP. Ese coil va a estar enlazado al pin que es el 22 en este caso, como les mostré. Adicionalmente, la librería Modbus nos requiere crear un objeto, una instancia. Con ese objeto vamos a abrir la comunicación Modbus, vamos a poder también acceder a los diferentes métodos de la librería. Entonces, por eso declaro este Modbus IP-MB. Adicionalmente, declaré aquí una variable de tipo long que se llama TS.
Este TS nos va a permitir leer información, digamos, del sensor de temperatura cada cierto tiempo. Yo no puedo leer información continuamente ni puedo estar haciendo transacciones mediante Modbus continuamente porque saturo la red, también saturo el ESP32. Debe haber un tiempo, un polling, que es un tiempo en el cual se hace la petición, se recolectan los datos de lectura y así sucesivamente, o de escritura, pero no lo puedo hacer continuamente. Entonces para eso está la variable longTS. Ya dentro del setup configuré el puerto serial a 115.200. Voy a usar la Wi-Fi, el ESP32. Estas son mis credenciales pues de mi router que yo tengo acá. Primero pues el SSID y pues el password que tengan. Vamos a esperar a que se conecte nuestro ESP32 a esa SSID, a nuestro router. Y vamos a pedirle que nos imprima cuál es la IP. La IP puede cambiar, se asigna automáticamente. Hay veces puede ser la que tienen ahí o puede ser como ahorita puede ser la .2, etcétera. Configuré el LED como salida y voy a configurar en este caso el ESP32 como servidor. Recuerden ustedes que hay dos, en cuando trabajo Modbus TCP/IP, digamos, hay dos opciones, o que mi dispositivo sea servidor o que mi dispositivo sea cliente. En el servidor, lo que pasa es que los clientes van a hacer peticiones al servidor y el servidor retorna la información, la podemos leer. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a pasar. En nuestro caso, el servidor va a ser el ESP32, vamos a poder leer la información de los registros que tiene allá. Para almacenar la información, vamos a agregar un registro. Para agregar ese registro, acogemos el objeto y le decimos add y rec. En este caso, este es un registro de entrada, input register, es un registro de entrada, pero también hay holding register. Si fuera un holding register, le colocan la letra H. Pero como vamos a leer digamos, una variable de nuestro servidor, que es el ESP32, preferí dejarlo como un input register. ¿En dónde va a estar ese input register? En la dirección temrec. ¿Cuál es la dirección temrec? En la dirección 100. Entonces ahí va a estar posicionado. Yo cuando haga peticiones desde mi interfaz gráfica debo acceder a ese registro en esa dirección. También voy a agregar el coil. Recuerden, el coil está en la dirección 101. Entonces por eso digo mb.addCoil. Con este agrego el coil o salida física y leo el actual tiempo que tengo para esas transacciones y la almaceno en la variable TS. Recuerden que TS es para el tiempo de lectura. Cuando pase un segundo, lo que voy a hacer es almacenar en esta variable el valor de temperatura a través de la librería y voy a almacenar ese valor en mi registro que está en la dirección temrec. Entonces ahí voy a apuntar, va a coger el valor y lo va a almacenar allá. Y para el coil, si tenemos una petición de encendido apagado a nuestro coil, pues lo que va a pasar es que se va a activar dependiendo de si escribí el registro 101 o no. Si le envío un 1, pues va a encender. Si le envío un 1 para que almacenen ese registro desde nuestra interfaz gráfica de usuario, pues va a encender y si no, pues va a apagar si le envío un 0. Entonces básicamente eso lo hago con esta instrucción. mb.coil coge la información que tenga en el coil que se la escribo desde mi interfaz gráfica de usuario y lo que les decía, dependiendo si es 1 o 0, enciende o apaga. Entonces básicamente ese es el código para trabajar con Modbus desde nuestro SP32. Lo pueden cargar fácil, también se los voy a dejar en la descripción del video. Bien, cuando ya tenemos eso, ya tenemos nuestro código cargado en nuestro SP32, lo siguiente que vamos a hacer es ya pasar a la parte de Python. Bueno, como les decía para esta parte final, pues la idea es explicarles cómo hice mi código en lenguaje Python. Bueno, para la programación normalmente yo uso este entorno, este IDE, este entorno de desarrollo que es JetBrains PyCharm. Pues ustedes lo pueden descargar de aquí, pues de este enlace, también se los dejo en la descripción del video. Descargamos la versión Community, que es una versión open source para poder trabajar, aunque una versión profesional, pero con 30 días, digamos, de disponibilidad, como aparece acá. Esa es la que estoy trabajando en una versión del 2019, pero bueno, ustedes la pueden actualizar. Estoy también trabajando con Python 3.8, ustedes pueden trabajar con Python 3.9, etcétera, digamos, no hay mucho lío en esa parte.
Como les decía, yo trabajé con una librería que es SimplePay, SimpleGUI para diseñar interfaces gráficas de usuario. ¿Por qué lo decidí hacer así? Porque, digamos, normalmente yo trabajaba con Tkinter, pero Tkinter, digamos, es a veces tedioso para hacer una interfaz gráfica de usuario. Ya tenía un video, digamos, listo para mostrárselos, pero decidí modificarlo para trabajar con esta parte de SimpleGUI, que es mucho más sencillo que trabajar con Tkinter. Entonces, una librería que simplifica el desarrollo de interfaces gráficas de usuario. También les voy a dejar la descripción, es esta librería, también se las voy a dejar pues en la descripción del video. Es una librería que está pensada justamente para esa parte, para diseñar interfaces gráficas de usuario de manera fácil. Aquí pues tienen alguna información de cómo hacerlo. Entonces esa librería pues la usé. ¿Cómo la vamos a incluir dentro de JetBrains? Entonces vamos a ir a File, aquí en esta parte donde dice Settings, vamos a ir a Project Interpreter, como está aquí. En mi caso, pues mi proyecto se llama Modbus y pues ya está agregada aquí la librería. ¿Cómo la agregamos? Le damos aquí a más en instalar y acá buscamos la que se llama eh, PaySimpleGUI, como está ahí, es esta. Entonces ahí dice la descripción y lo que hacemos es instalar paquete. Bueno, yo lo tengo instalado y listo. Adicionalmente, para trabajar ya con Modbus, estoy empleando la librería Easy Modbus, que es una librería, digamos, abierta también, que permite, digamos, trabajar en .NET, en Java, tiene varias, digamos, varias opciones de librerías de acuerdo al lenguaje de programación que usemos, pues la instalan también, le dan a que instalar paquete y listo. Esas básicamente son las librerías que vamos a trabajar en este video. En cuanto a la librería, digamos, de Easy Modbus, pues es la que ustedes tienen acá. La instalan con pip si lo quieren instalar aparte del PageSharp, pues lo pueden instalar así, o si no, pues desde el PageSharp, pues lo pueden hacer como les dije. Esta es como la descripción donde está lo que hace la librería. Pues es una librería, digamos, muy completa. Bien, cuando ya tengamos esas librerías instaladas dentro de nuestro entorno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es incluir nuestras librerías tanto de la interfaz gráfica de usuario que se llama PaySimpleGUI, como les dije, lo vamos a declarar como una variable, bueno, como un nombre que se llama SG, y vamos a incluir la librería que en este caso es la de Modbus. Adicionalmente, voy a trabajar en este video con un timer. ¿Por qué un timer? Porque las peticiones que haga desde esta interfaz gráfica de usuario hacia nuestro SP32, recuerden que, como les decía, nuestro SP32 va a almacenar la información, pero está en modo servidor. Entonces, para poder hacer las peticiones desde nuestra interfaz gráfica de usuario que emularían un cliente a nuestro servidor, que es el SP32, vamos a usarlo, vamos a hacerlo cada cierto tiempo. Sobre todo las peticiones para leer la variable de temperatura que está en ese registro de entrada, que ya está cargado aquí en la dirección 100 de nuestro Arduino. Después de eso le definimos el tema. El tema es la apariencia visual de la ventana de la interfaz gráfica de usuario, que eso ya está pues dentro de esta librería. Entonces ese blue purple es como los colores, como va a aparecer la ventana. Después vamos a declarar el layout. El layout es el esquema de cómo va a quedar la ventana, con qué componentes, texto, botones, imágenes, lo que ustedes quieran. Entonces, primero voy a colocar una etiqueta como un texto. Este texto pues se llama SG, bueno, acá lo coloco como sg.text, se llama Modbus GUI Python, así le voy a poner a mi texto, va a tener este tamaño y el segundo argumento en este que dice size, el segundo argumento que dice uno es la distancia del texto al siguiente elemento. Es la distancia de un renglón, digamos, es lo que significa en la interfaz gráfica de usuario. O sea, es la distancia que hay entre este texto que dice Modbus GUI Python y los botones. El padding, el espacio en Y. Después vamos a poner en la otra fila de nuestro layout, esto va por filas, entonces como que en la primera fila voy a poner este texto y en la segunda fila voy a poner todos estos botones. ¿Qué botones voy a poner? Como ustedes se ven acá hay uno que dice conectar, entonces sg.button, con eso accedo a los botones y le coloco un nombre, conectar. Luego on coil, con este botón cuando lo presionemos vamos a activar el coil, off coil pues lo vamos a apagar, es otro botón. Y el que dice desconectar, nos vamos a desconectar del protocolo Modbus.
con nuestro dispositivo servidor y salir pues cerraría la ventana. Cuando ya tenemos eso, lo que hacemos es un pack, o sea, metemos todos estos elementos que están aquí en el layout, los metemos en la ventana usando esto que tenemos acá. Después de que ya los tenemos en la ventana, lo que voy a hacer ahora es definir mi cliente Modbus, que en este caso es la GUI, la interfaz gráfica es un cliente. Entonces con eso vamos a acceder a la librería que se llama IC Modbus, vamos a acceder a este método que está aquí, vamos a acceder con la IP que tiene el ESP32. ¿Cómo sabemos la IP que tiene nuestro ESP32? Dentro del código yo les había mencionado aquí que voy a imprimir la IP que se le asignó desde nuestro router. Entonces, si ya lo cargaron, vienen aquí a esta parte de monitor serie. Esperen, lo voy a como a cargar aquí, lo voy a reiniciar. Aquí ya lo reinicié. Con estos puntos, lo que va a pasar es que va a esperar un momento que conecte. Y ya cuando conecta, ya miramos, nos va a asignar una IP como aparece acá. En mi caso es esta. Entonces, lo que yo voy a hacer es coger esa IP, vengo acá y pues la pongo en el primer argumento, es mi IP. El segundo argumento es el puerto TCP/IP. Por lo general, Modbus TCP usa el 502, es el puerto por defecto. Entonces, digamos, iniciamos nuestro cliente. Adicionalmente, voy a declarar una variable que nos va a permitir saber cuándo se conectó ya el dispositivo con el servidor, digamos el servidor y el cliente, cuándo se conectó nuestra interfaz con el servidor, con el ESP32. ¿Por qué hago esto? Porque si digamos activamos el coil y no me he conectado primero, pues entonces va a generar una excepción y me va a generar error en la interfaz. O cuando presione off, si no primero no me conecté con el servidor, con el ESP32, pues me va a generar otra excepción. Entonces lo que hago es que esta variable una vez se conecte va a valer 1 y si no se conecta vale 0. Esa es como la idea. Lo que recomienda digamos, el desarrollador de la biblioteca Simple GUI es que metamos todo dentro de un while true. Un while true es un loop, para los que están más familiarizados con Arduino, es un bucle infinito. Entonces todo lo que metamos adentro pues lo va a hacer infinito, digamos, hasta que desconectemos la comunicación. Para leer los eventos declaramos estas variables que dicen event y values y vamos a decir window.read. Este window.read coge, ya recuerden que aquí está digamos, la ventana con esa variable window, con todos nuestros elementos, botones, texto, etcétera. Y si presionamos alguno de los botones, él va a generar como un evento. Si presiono conectar, si presiono on coil, etcétera. Dependiendo del evento, el evento tiene los mismos nombres que le puse acá. O sea, un evento se va a llamar conectar, otro evento se va a llamar on coil, otro evento se va a llamar off coil, otro desconectar y así sucesivamente. Entonces lo que yo voy a hacer es que él me guarda, dependiendo de si dependiendo del botón que presioné, él me guarda ese nombre de ese evento y con ese nombre pues yo ya sé qué debo hacer. ¿Listo? Es un disparador, un trigger. Entonces detecto el evento y hago algo. Entonces lo que voy a hacer acá es, si el evento es salir, pues lo que voy a hacer es cerrar la ventana. Por eso acá le pongo un break. El break va a salir de este bucle infinito y va a hacer esta parte que dice window.close. Rompe todo digamos, todo este bucle, sale del bucle. Entonces, la siguiente instrucción después del bucle es cierre ventana. Listo. Si el evento es conectar, que es nuestro botón aquí que aparece acá, como decía, entonces voy a colocar esa variable como 1, el flag. Esa variable es la que me dice, listo, ya estoy conectado. Voy a conectarme de modo cliente con el servidor en esta IP, que ya es la del SP32, y voy a iniciar la lectura del sensor de temperatura. Cuidado, aquí como esto está dentro de un bucle infinito, yo no puedo enviarle peticiones continuas, como les decía al inicio del video, en peticiones continuas al SP32, que es el servidor, para que me envíe información del sensor de temperatura porque colapso la red. Debo hacer peticiones cada cierto tiempo. Entonces hice digamos, una función, bueno, en este caso, para ser más exacto, es un método en Python que lo que hace es leo la información de nuestro dispositivo servidor. Entonces para eso cojo este Modbus Client y leo el que dice Read Input Registers. Recuerden que aquí habíamos seleccionado un registro de tipo entrada, por eso lo puse así, que está en la dirección 100.
Como es un solo registro, voy a leer desde la dirección 100, dirección de inicio, a la dirección 100, dirección final. O sea, solo leo un registro. Pero si tuviera varios registros, yo le puedo colocar acá de la 100 a la 110. Entonces leería todos esos registros. Y así. Pero como voy a leer solo un registro, pues es de la 100 a la 100. Lo que voy a hacer es que él va a almacenar esa información en esta variable en la posición 0. Esto es una lista, hay que me va a almacenar la información. Lo voy a imprimir lo que él me está leyendo. Y luego vuelvo y lanzo este timer. Este timer va a tener un tiempo de 2 segundos. Entonces cada 2 segundos va a llamar a la misma función que se llama inicio de lectura sensor. Entonces él va a estar cada 2 segundos llamando a su misma función y con este testa inicio el timer. Para poder trabajar con timers necesitamos trabajar con este que es TH-Reading. Es como el paquete que nos va a permitir cómo trabajar con timers. Bien, entonces esa es una primera parte. Listo, entonces es el evento conectar. El evento onCoil lo que va a hacer lo siguiente. Si ya se conectó, por eso puse esta variable. Si ya se conectó, o sea, si flag lectura es 1 es que ya se conectó, lo que voy a hacer es activar el coil. ¿Cómo hago para activar un coil? Entonces, Modbus Client, el Modbus Client fue el que yo ya puse acá, es mi variable, es mi objeto con el cual voy a acceder a todos los, digamos, funciones de Modbus de la librería Easy Modbus. Entonces, Modbus cliente.write single coil. Este me escribe un único coil, una única salida. Tengo que ponerle la dirección. ¿En dónde está? En la 101. ¿Cómo sé que está en la 101? Pues ya habíamos definido acá que el coil, como lo agregué acá, está en la dirección 101. Entonces, esa es la parte que está acá. Un true sería activar el coil y un false, pues desactivar el coil. Si esta variable no es 1, quiere decir que no me he conectado al servidor, pues entonces me va a lanzar un mensaje de advertencia diciéndome, pues primero realiza la conexión. Para el off coil, que es apagar coil, si el evento es ese, que está en este botón, acá dice off coil. Entonces hice lo mismo tal cual, pregunto si ya me conecté y en ese caso pues lo que hago es con el mismo objeto Modbus, pero en este caso le pongo aquí false, también en la dirección 101. Listo. Y si no, pues vuelvo y lanzo el mensaje. Para desconectar, vuelvo y pregunto si me conecté previamente. Si sí me conecté, le pongo ese flag lectura un 0 para indicar que ya me desconecté y cierro la conexión Modbus. Y pues básicamente esa sería como digamos, el código pues para trabajar con Python. Es un código, digamos, sencillo. Ya entrando aquí, pues cuando ustedes lo ejecutan, voy a cerrar acá. Cuando ustedes lo ejecutan aquí, le dicen run y pues les aparece aquí la interfaz. Entonces lo primero que voy a hacer es conectarme. Entonces aquí le van a dar ustedes conectar. Ya aparece este que dice valor leído. Fíjense que tiene un tiempo. Este valor leído es la temperatura que tengo allá. Voy aquí a poner la cámara y vamos a mirar cómo se comportaría. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, on coil, voy a probar primero este coil. Si le digo on coil, fíjense entonces que encendió aquí mi coil, que está en la 101, en la dirección de registro 101. Si le digo off coil, aquí entonces tengo apagado. Tengo aquí entonces también la temperatura. Voy a calentar aquí un momentico. Entonces, como les estaba mencionando, bueno, aquí modifiqué la temperatura. Tienen que tener cuidado porque a veces cuando uno está trabajando aquí con el sensor y lo mueve muy duro acá digamos, en los pines de la protoboard, hay veces como que falla. Entonces, bueno, depende de la protoboard que ustedes tengan. Entonces, como les decía, bueno, ahí ya puedo modificar la temperatura, la aumenté un poquito en nuestro Max 6675 con nuestro termocupla tipo K. Y pues básicamente ese es como el código que estoy siguiendo entonces para trabajar pues con Modbus. Este código pues también se los voy a poner en la descripción del video. Entonces usamos la librería PySimpleGUI, usamos Easy Modbus para trabajar con digamos, con nuestra interfaz de usuario. Y bueno, básicamente esa es la forma de hacer una interfaz gráfica de usuario de manera sencilla a través del lenguaje Python. Bueno, espero que les haya servido para hacer sus proyectos y bueno, hablaremos entonces en una próxima ocasión. Muchas gracias.